Como comentamos en el Pleno, contrasta fuertemente el discurso tan triunfalista del Gobierno en el ámbito económico con las medidas que trae a la Cámara en el ámbito de la fiscalidad, porque si el déficit público está tan controlado, no se entiende bien por qué continuamente se nos traen subidas de impuestos a golpe de urgencia recaudatoria, básicamente. En el texto que se nos presenta se nos habla en el título de imposición medioambiental como si esto fuese el contenido esencial del proyecto de ley, cuando en realidad las medidas de imposición medioambiental son mínimas, un pequeño cambio en la fiscalidad con un nuevo impuesto. Como marketing político está bien, sin embargo, es una pena no aprovechar la oportunidad para profundizar en la tarea pendiente de una reforma fiscal verde que debería encuadrarse en la reforma fiscal pendiente y que no solo debe consistir en crear nuevas figuras más o menos ocurrentes, sino en revisar también los impuestos existentes, IRPF, IVA, sociedades, desde una perspectiva medioambiental. En cualquier caso, en opinión de mi grupo, la sensibilidad medioambiental del Gobierno en el ámbito de la fiscalidad ya se ha puesto de manifiesto en otros ámbitos, como en la reforma del sector eléctrico, con la penalización que allí ha sufrido el autoconsumo. Mi grupo ha presentado dos enmiendas, la 21 y 22, en este ámbito de la imposición medioambiental. La enmienda 21 lo que pide es que si el objetivo de este nuevo impuesto no es esencialmente recaudatorio, sino medioambiental, como se nos dice, se utilice parte de la recaudación para políticas medioambientales, dado que nuestro país sigue incumpliendo los criterios medioambientales europeos. Y la enmienda 22 pide, como decía antes en el discurso, que se haga una imposición medioambiental, una reforma fiscal verde como parte de la reforma fiscal pendiente en nuestro país. En el ámbito del impuesto de sociedades, en el que se toman medidas mucho más importantes fiscalmente que en el de la imposición medioambiental, nos sorprende el caos fiscal que se está generando y nos preocupa las consecuencias que puede tener para la inversión y para la actividad de nuestras empresas, porque se está generando inseguridad jurídica a golpe de ocurrencia, a golpe de necesidad recaudatoria. Nuestras enmiendas van en ese sentido. Hay una serie de propuestas que el Gobierno ha ido introduciendo con carácter temporal que se van prorrogando. Y, sin embargo, sería importante llegar a soluciones permanentes que acabasen con la incertidumbre y que permitiesen a las empresas planificar adecuadamente sus inversiones y su actividad. Uno de estos ámbitos importantes del impuesto de sociedades, en los que hay incertidumbre, tiene que ver con la deducibilidad de pérdidas en el exterior. Es cierto que, en opinión de mi grupo, la normativa anterior era demasiado permisiva. Pero ahora lo que se nos propone es prohibirlas de forma generalizada, en vez de lo que sería lógico, que es intentar evitar el supuesto de abuso de la norma, intentar evitar únicamente aquellos supuestos de doble deducibilidad. Nos preocupa el efecto negativo que estas nuevas medidas pueden tener sobre la internacionalización de la empresa, algo que se dice que se quiere promover y que facilita las exportaciones. Por eso, en nuestra enmienda 14, lo que proponemos es suprimir la medida generalizada que aquí se nos propone, y en las enmiendas 15 y 16 ofrecemos una alternativa en que solo se intenta evitar el abuso de la norma, la doble deducibilidad, pero no se prohíbe la deducción de pérdidas en el extranjero de forma generalizada. Un segundo ámbito del impuesto de sociedades, en el que hay incertidumbre y convendría llegar a una solución permanente, es el de la libertad de amortización. Se nos propone prorrogar la limitación tan estricta que el Gobierno había introducido en el pasado a los años 2014 y 2015, de nuevo con carácter temporal, pero por 2 años más. Creemos que sería importante llegar a una solución permanente y que las medidas temporales son excesivamente estrictas. Por eso, en la enmienda 19 proponemos eliminar la prórroga y en la enmienda 17 proponemos una alternativa permanente con un grado de rigor intermedio entre la situación de partida y las medidas temporales que propone el Gobierno. Y el tercer ámbito del impuesto de sociedades, en el que las empresas se mueven con incertidumbre y que es vital, es la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. De nuevo, hay una norma muy estricta, de nuevo era temporal, de nuevo se prorroga. Nosotros proponemos en la enmienda 20 eliminar esa prórroga y en la enmienda 18 ofrecer una alternativa permanente en línea con las prácticas de nuestros socios
en la Unión Europea. Resumiendo, intentamos evitar la incertidumbre y el ir prorrogando medidas temporales para dar una solución definitiva a estos problemas, más estricta que la que había antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno, pero menos restrictivas que las alternativas que el Gobierno quiere aprobar. Unión Progreso y Democracia ha centrado sus enmiendas en estos dos ámbitos, fiscalidad medioambiental, impuesto de sociedades, porque nos parecían los más importantes. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre otras cuestiones que también nos preocupan, porque apoyaremos las enmiendas de otros grupos destinadas a corregirlas. Una tiene que ver con la imposición local. Como señalamos en el debate de totalidad, se introduce en esta nueva norma una bonificación discrecional en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, que se suma a otras bonificaciones discrecionales anteriores en actividades económicas, en el IBI. Creemos que esto puede dar lugar al abuso de esta posibilidad, a que se perdonen los impuestos a determinadas empresas por motivos extraeconómicos, porque los supuestos para perdonar los impuestos son tan vagos que cabe todo. Son motivos culturales, motivos como la creación de empleo, que prácticamente cualquier empresa puede cumplirlos. Y nos preocupan también las bajadas de impuestos que se introducen en la normativa, que tienen que ver con el Sareb, que queremos recordar que es una empresa de capital mayoritariamente privado, a la que una y otra vez se la beneficia fiscalmente, y con el alquiler de yates, que no nos parece que sea una prioridad social precisamente en este momento. Salvo modificaciones en el texto que no cabe prever, adelanto que la postura global de mi grupo será votar en contra. En nuestra opinión, se nos traen nuevas subidas de impuestos, incumpliendo el contrato, el pacto que tenía el partido gobernante con sus electores en el programa electoral. Y no solo son nuevos impuestos, es que son impuestos a menudo mal diseñados o medidas permanentes, medidas temporales, que se van prorrogando y que en nuestra opinión solo se explican porque, pese a todas las declaraciones triunfalistas, el déficit público no está bajo control. Y los datos oficiales de julio nos indicaban que el déficit del Estado era del 4,38% del PIB, superior al 3,8% que había como objetivo para todo el año. Creemos que esta es la realidad que explica estas medidas mucho mejor que las justificaciones oficiales que se nos dan para justificarlas. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, señor presidente.